El siguiente símbolo, o por lo menos frase enigmática a analizar, lo tenemos en el capítulo 2, versículo 13 del Apocalipsis. Tal vez es importante aclarar acá que habrá algunas frases, algunos términos, algunos vocablos que no necesariamente son símbolos, pero sí involucran algún aspecto figurado, de algo figurado. Entonces vamos a tratarlo dentro de esta sección que es la regla de saber identificar e interpretar los símbolos. En esa regla estamos, no se olviden, solo que casi que va a ser la más extensa de todas las reglas que veremos. Por si miran en alguna ocasión que estamos analizando algún texto donde el énfasis es alguna frase, alguna palabra que no es un símbolo, pero sí que involucra algo enigmático o figurado. Apocalipsis 12, 13. Tal vez si puede leerlo alguna, para que podamos participar más. Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Gracias. Tenemos dos frases aquí aludiendo a lo mismo. En primer lugar tenemos la frase donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás, lo tenemos al inicio del texto. Y la tenemos también más reducida al final del texto. Donde mora Satanás. ¿Qué lugar es este? ¿A qué se refiere esta frase? ¿Qué significa? ¿Dónde está el trono de Satanás o donde mora Satanás? Debo prevenirles que el indagar el significado de esta frase nos va a llevar a algunas conclusiones bastante delicadas, serias, y es importante que lo tengamos en mente. Estamos en este caso en el mensaje a Pérgamo, de tal manera que para dar con el significado de esta frase, donde está el trono de Satanás o donde mora Satanás, que algunos han visto como un símbolo y otros que no lo ven como tal, de todos modos la reconocen esta frase o estas dos frases como una frase muy enigmática. De alguna ayuda nos será acudir al aspecto histórico. En este caso, me refiero al período histórico abarcado por la iglesia en Pérgamo, o de Pérgamo. El período de la historia de la iglesia correspondiente a Pérgamo puede considerarse que comienza alrededor del tiempo en el que el emperador Constantino favoreció la causa de la iglesia cristiana en el 313 después de Cristo, o en el de su aparente conversión al cristianismo en el 323, y termina este periodo de la iglesia de Pérgamo en el 538. Durante este periodo fue cuando el papado consolidó su posición como cabeza religiosa y política de la Europa occidental. Y Satanás estableció su trono dentro de la iglesia cristiana. El papado era y es una combinación maestra de paganismo con cristianismo. Todo el que haya entrado un poco en historia en este aspecto sabe eso. Este periodo bien puede llamarse la era de la popularidad.
Verdaderamente puede decirse que Pérgamo fue el vínculo de una unión entre las dos Babilonias, la Babilonia literal y la Babilonia simbólica. Yo prefiero llamarla simbólica. Hay muchos expositores que la llaman la Babilonia espiritual, pero tengo problema con eso, que de espiritual no le veo nada. Bueno, tal vez sea mi concepción. Un poquito de historia en este sentido nos puede ayudar un poco. Los caldeos, derrotados, huyeron al Asia Menor y establecieron su colegio central en Pérgamo, cuando fueron derrotados los caldeos tiempo atrás. Y llevaron con ellos el paladión, el objeto en que estriba o se cree que consiste la defensa y seguridad de una cosa. Eso es el paladión de Babilonia, que era la piedra cúbica. A su momento vamos a hablar de esto, que es la piedra cúbica que llevaron los caldeos a Pérgamo. Así muy por encima, vaya, busquen ustedes en internet la piedra cúbica y van a encontrar cosas impresionantes en relación a esto. Es una piedra que debe estar presente en toda ceremonia pagana que esté auspiciada, apoyada por el espiritismo. Van a mirar mucho de eso en la masonería. Así por encima, por ejemplo, les menciono que en todo altar católico, donde se celebre la misa, y para que pueda ser celebrado ese altar tiene que tener esa piedrecita. Pero es otro tema que veremos cuando veamos el tema de credos contemporáneos y entremos en lo que es la teología católica y cómo sus orígenes están fundados prácticamente 100% en el paganismo. Pero no es tema de acá. Aquí ahora los caldeos en Pérgamo, independientes del control del Estado, continuaron con los ritos de su religión babilónica. Greg Kedrowski, en su Historia de la Iglesia, lo expresó así. En el año 133 después de Cristo, el alto sacerdocio místico de la religión babilónica se trasladó de Babilonia a Pérgamo. Juan escribió Apocalipsis en el 95 después de Cristo, unos 38 años antes del traslado. Entonces, en el 95 después de Cristo, Dios le dio aviso a los cristianos de la ciudad de Pérgamo, Apocalipsis 2:13, que Satanás estaba haciendo sus preparaciones para morar entre ellos, lo que se realizó en el año 133. Pero, sigue diciendo este autor, en el 313 después de Cristo, el mismo alto sacerdocio místico de la religión babilónica se trasladó una vez más, en esta ocasión de Pérgamo a Roma. Satanás, históricamente, dice este autor, se trasladó de Babilonia a Pérgamo, a su trono, en el 133 después de Cristo, y luego de Pérgamo a Roma en el 313 después de Cristo. Una coincidencia, sigo con el comentario de él, una coincidencia. Constantino se convirtió en el 312 después de Cristo, convirtió entre comillas. En el año 313 después de Cristo, él proclamó que el cristianismo sería la religión oficial del Imperio Romano, con el obispo de Roma sobre todos. En el mismo año, sigo leyendo, en el mismo año que Satanás trasladó su religión babilónica a Roma, el cristianismo, entre comillas, de Constantino llegó a ser la religión oficial de Roma. Termina este autor diciendo, y Satanás empezó a manera de
a mudarse de vestido. Se cambió el vestido, cambiando el del paganismo por el del cristianismo. Roma pagana llegó a ser Roma papal. Y Roma papal, dice este autor, desde entonces ha matado más de 10 veces personas que Roma pagana durante sus 10 persecuciones oficiales de Esmirna. Entonces, durante el periodo de Pérgamo, vemos a Satanás echando raíces y estableciendo su centro de operaciones para dirigir su reino hasta la segunda venida de Cristo. Y termino lo dicho por este autor. Ahora bien, amigos y hermanos queridos, ¿qué hacía de Pérgamo, históricamente hablando, el lugar donde está el trono de Satanás o donde mora Satanás? ¿En qué se había convertido la ciudad de Pérgamo, históricamente hablando, para que la inspiración divina la denomine así? Un poco de historia puede orientarnos en este sentido. Por su lado, Juan Stam, en su comentario a Apocalipsis, lo expresó así: Pérgamo era menos importante comercialmente que Éfeso y Esmirna, pero era más importante desde el punto de vista religioso. Ninguna ciudad de Asia se destacaba tanto por la majestuosidad y belleza de sus numerosos templos. El enorme altar a Zeus, encumbrado en las dramáticas alturas de la Acrópolis, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Recuerdan? Los que han indagado un poco de eso, las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo a Zeus, el altar a Zeus, era una de esas 7 maravillas. El promontorio, continúa diciendo Stam, estaba adornado de los más espléndidos edificios. Una gran biblioteca tenía unos 200,000 volúmenes, hasta que Marco Antonio regaló la mayor parte a Cleopatra para la biblioteca de Alejandría. De sus 5 teatros, el de Esculapio tenía capacidad para muchos miles de espectadores. Había también un gimnasio y 5 palacios en la Acrópolis, pero lo más importante que había ahí eran los templos y altares. Termina diciendo Juan Stam, además del que honraba a Zeus, había otros dedicados a Dionisio, Atena, Nicéforo, Esculapio, Demetrio y al dios desconocido. Un autor del siglo II, dice Juan Stam, tildó a Pérgamo de la ciudad más idólatra de todo Asia. Y este mismo autor añade, Pérgamo se distinguía especialmente como promotora del culto al emperador. Agradecidos por la paz y la prosperidad que el imperio les había traído en el 29 a.C., sus habitantes consiguieron la autorización de Roma para construir su templo al divino Augusto y a la diosa Roma. El primero a un emperador aún vivo en toda el Asia y erigido mucho antes que en Roma. Fue la primera ciudad que le erigió un templo a un emperador vivo. Según Lilge, en 1957, en la página 63 de su obra, Pérgamo, dice este mismo autor, representó el primer intento de colocar el culto al emperador por encima de todos los demás. Una inscripción de Mileto muestra que este templo era la sede central del culto al emperador en toda la provincia de Asia. Y termina diciendo el mismo autor, Juan Stam, parece pues que Pérgamo era la sede provincial y uno de los centros mundiales de las 2 religiones más importantes de la época, el culto a Esculapio y al emperador. Los muchos sacerdotes de estos templos ejercían gran poder político en la ciudad, y el masivo flujo de peregrinos traía abundantes riquezas a Pérgamo.
pero el Señor identifica esto por lo que es el trono de Satanás. Termina diciendo este autor, era un lugar nada fácil para los cristianos que anhelaban seguir fieles al Maestro. Para que vayamos teniendo una idea de lo que era la ciudad de Pérgamo y por qué se le llama donde mora el trono de Satanás. Hay algunos aspectos más que ver históricamente para captar esto, pero se nos fue el tiempo. ¿No? Me pareció que estaba agotándose el tiempo. Pérgamo era aclamada como la ciudad más rica del mundo de aquella época. Otra de las razones que la llevó a hacer eso fue que durante el periodo de Eumenes II, 197 al 159 a.C., que fue el rey siguiente de Atalo, del 241 al 197 a.C., se fundó la biblioteca que creció hasta poseer una colección que, como mencionamos, ya tenía más de 200,000 manuscritos. Esta biblioteca despertó la envidia de Ptolomeo V de Egipto, 203 al 181 a.C., y temiendo que pronto sobrepujaría la biblioteca de Alejandría, este hombre prohibió la exportación de papiro, el material de escritura más común de la antigüedad. Como Egipto era el único país en el que se manufacturaban los rollos de papiro, de esta manera esperaba reducir la producción de libros en otros países. ¿Captamos el punto? Para que no llegara a superarse su biblioteca. Esta emergencia se convirtió en una gran ventaja, pues indujo a los que hacían libros en Pérgamo a inventar el pergamino, el mejor material de escritura que jamás se haya producido. Como ese nuevo material fue inventado en Pérgamo, recibió el nombre griego de pergamenos y pergamena en latín, de donde se deriva pergamino. El otro sitio grande y famoso de Pérgamo, que algunos comentadores pensaron que era el trono de Satanás, mencionado en el Apocalipsis, era el Asclepión. Asclepión. Era un complejo edilicio es de obras públicas, dedicado a Asclepio, dios griego de la medicina. Era el Esculapio de los romanos, uno de los 4 principales dioses de Pérgamo. Hasta este lugar viajaban multitudes de enfermos desde grandes distancias en busca de alivio para sus males, sus enfermedades. Este lugar ha sido objeto de excavaciones desde 1928. Allí se encontraron las ruinas de varias construcciones como salas en las cuales se quedaban los pacientes y recibían tratamientos con agua, un anfiteatro donde eran entretenidos y habitaciones subterráneas donde se los hacía dormir para que recibieran en sueños mensajes divinos en cuanto a los tratamientos que debían recibir en ese lugar. Finalmente había un templo circular en el cual los pacientes depositaban sus ofrendas antes de marcharse, así como los pacientes modernos pagan sus cuentas en las oficinas de un sanatorio antes de darles de alta. En el atrio de Asclepión había un monumento con las 2 serpientes de Esculapio en relieve, el símbolo de la profesión médica, el cual se usa todavía en nuestros días. De paso, para que sepan de dónde viene la profesión médica actual. Galeno, del 130 hasta el 200 después de Cristo, el más famoso médico de la antigüedad, nació en Pérgamo y recibió su instrucción médica en el Asclepión.
El santuario se mantenía lleno de culebras, símbolo de la medicina y la curación, debido a la ley, a la creencia, más bien leyenda de ellos, de que resucitaban cada año estas serpientes. Pero para judíos y cristianos, la serpiente era precisamente la expresión de lo satánico. Génesis 3, Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 22. Muy importante también es recordar que la ciudad de Pérgamo llegó a ser la sede del antiguo culto babilónico al sol. Los magos caldeos tuvieron un largo periodo de prosperidad en Babilonia. Un pontífice designado por el soberano presidía un colegio de 72 hierofantes. Después de la ocupación medo-persa, los caldeos derrotados huyeron al Asia Menor y establecieron este mismo colegio de ellos como sede central en Pérgamo. Entonces, hay sobradas razones para entender por qué se habla de la ciudad de Pérgamo como donde está el trono de Satanás o donde mora Satanás. ¿Lo vamos captando mejor? De ese lugar se atrincheró, o allí se concentró, se atrincheró la antigua Babilonia, la Babilonia literal, cuna de la oposición a Dios y a su palabra. Y en ese lugar unió sus intereses con la Babilonia simbólica o figurada, la gran ramera de Apocalipsis 17. Y de esa unión surge el papado, el actual trono de Satanás, o donde mora Satanás. Mucha más información histórica que confirma lo dicho es expuesta en la serie Apocalipsis, el drama de las edades, en las secciones correspondientes a las 7 iglesias de este servidor. Por ahora dejamos esta enigmática frase hasta aquí. ¿Alguna pregunta o inquietud? Si no, vamos al siguiente símbolo o figura. Allá. En resumen, esto es idolatría pura y excesiva, quizás. Extrema. Sí. Ahora, eso se convirtió prácticamente en muchos sistemas que actualmente funcionan. El sistema de la medicina, el sistema religioso que se caracteriza por esas cosas. Entonces, podríamos con esto deducir que en países en los que se observa una idolatría que tal vez mueve masas, podríamos también catalogar eso como trono de Satanás. Por supuesto que sí, porque lo que hace trono de Satanás a un lugar o a una entidad es lo que se practique allí o por esa entidad. Y si se practica lo mismo en otro lugar, o peor tal vez, pues con mucha más razón. Al pasar el tiempo tienen que saber que todas esas atrocidades religiosas han ido aumentando, nunca disminuyendo. No, la maldad del enemigo cada vez abarcará más, no disminuirá, así que perfectamente. Un lugar donde se practiquen todo este tipo de cosas abominables son trono de Satanás, definitivamente. Sin embargo, es que hago el comentario. Hago el comentario porque he visto en diferentes medios, en internet, cómo cuando en algún país hay alguna celebración de algún santo, alguna de estas cuestiones religiosas, es cantidad de gente bastante sorprendente lo que está ahí. Y duele ver eso, porque como una imagen que establecen ahí en una plaza o en un parque o en X lugar público mueve cantidad de personas, pero creo que me atrevería a decir que millones, porque es mucha la cantidad de gente ahí. Entonces,
uno se me viene a la mente de que eso también entonces es un trono de Satanás al escuchar esta exposición y cómo Pérgamo se prestó para todo este tipo de cuestiones que tal vez uno ahorita no lo ve extraño, porque como usted dice, eso va en aumento y ahora se ven cada cosa que como dicen acá, se le paran los pelos a uno. De que cualquier cosita ya lo relacionan con religión y ya se hace de eso un símbolo de adoración. Entonces podríamos también en ese contexto llamar trono de Satanás todos esos lugares que mueven esas masas y que es idolatría lo que hay ahí a la luz de la Biblia. Sí, o sea, la Biblia lo hace solamente en ese lugar, es decir, aplica esta frase solamente en esa ocasión, pero eso da lugar a que captemos, como mencionaba, que donde ocurran las mismas circunstancias, perfectamente es aplicable el mismo nombre, el mismo título, para tales circunstancias o para tales eventos o entidad donde se ve eso. Claro que sí. Ahora, solo hemos utilizado la historia. Pues bueno, usted ha utilizado la historia para explicar esta frase, trono de Satanás, que sin la historia quizás no nos hubiésemos dado cuenta en cuán abarcante es esta frase de trono de Satanás. Sería bastante difícil, sí, sin el contexto histórico, saber a qué se refería. De paso, la frase que sigue da más luz sobre eso. ¿Cómo estamos con tiempo? Se fue. Que lo dejamos por aquí y lo vemos en la próxima sección.